Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Nos estaba contando a Irene que este momento que estamos viviendo tiene algo de sueño largamente acariciado y finalmente cumplido, porque llevábamos mucho tiempo tratando de que Irene Vallejo visitara la Biblioteca Regional de Murcia por razones obvias, porque es una de las bibliotecas más especiales que yo conozco. Irene Vallejo se ha convertido en un icono mundial de lo que significa una biblioteca y de lo que significan los libros. Y bueno, pues quiero dar las gracias a Juanjo Lara y a Vicente Funes de la Comicteca por las facilidades y por las ganas que han compartido conmigo de que se provocara este momento tan especial para la historia también de esta biblioteca. Bueno, estamos delante de una mujer que ha revolucionado la literatura universal, así de sencillo. Lo que ha conseguido Irene con El infinito en un junco no tiene precedentes. Yo no conozco un fenómeno de embrujo colectivo provocado por un libro de tal categoría y tan asombroso. Es algo que esconde claves, para mí, absolutamente misteriosas, pero como diría Buñuel, de los misterios hay que abandonarse a ellos, no tratar de explicarlos del todo. Claro que hay muchas claves detrás del fenómeno y se puede contextualizar lo que ha sucedido con esta genialidad que es El infinito en un junco. Pero yo creo que las últimas claves nunca las acabaremos de entender, y eso creo que también tiene mucha potencia y mucho encanto. Hace casi 5 años que se publicó El infinito en un junco, y claro, al principio, yo he vivido muy de cerca el fenómeno primero porque Irene es amiga mía desde hace muchísimo tiempo, los dos vivimos en Zaragoza y lo he vivido desde el principio. Y llegó un momento en que un libro que, en el mejor de los casos, estaba destinado a ser pues un libro de culto, era un ensayo sobre los libros, sobre la historia de los libros. Claro, ni en la imaginación más desaforada cabe pensar que se iba a producir lo que se ha producido. Entonces, al principio, pues decía, ¡ay, qué bien! Pues va muy bien el libro de Irene, qué maravilla. Bueno, es que es estupendo, qué libro tan especial. Y dentro de un orden, pues lo veíamos como un fenómeno, pues primero local, luego nacional. Pero poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo, nos dábamos cuenta de que estamos dentro de un auténtico huracán. Yo la primera vez que me di cuenta fue en Cartagena de Indias, en Colombia, en enero del año 2020, en el High Festival de Cartagena de Indias, en una tertulia improvisada con gente como Fernando Trueba, como Héctor Abad, que de repente Héctor Abad, que sabía que yo vivía en Zaragoza, dice, oye, ¿tú conoces a Irene Vallejo? Digo, hombre, claro, la conozco toda la vida. Además acaba de publicar un libro estupendo. Dice, de eso te quería hablar, porque es que me ha parecido una maravilla y tal. Y yo digo, joder, aquí Héctor Abad en Colombia hablándome de Irene. Pero claro, ni aun en ese momento yo era capaz de calibrar el alcance del fenómeno, que es infinito, como su propio título indica. Así que Irene, de entrada,
me parece muy emocionante compartir contigo cualquier rato alrededor de algo que, como he dicho al principio, ya está en la historia de lo mejor de la literatura universal, porque lo que tú has conseguido con un ensayo, no lo había conseguido nadie nunca en el mundo. Pero es que creo que la realidad tiene tal capacidad de darnos disgustos y sofocos y de sorpresas desagradables que cuando sucede algo así hay que valorarlo en lo que merece. Estamos delante de alguien, Irene Vallejo, de la que se va a hablar dentro de 4 siglos. Estoy completamente convencido. Y de que este libro se va a estudiar en los colegios de los niños del año 4000. Entonces, merece la pena que seamos conscientes de lo que ahora mismo vivimos al lado de esta maravilla de ser. Porque ella, además, es la persona perfecta para que le ocurra algo así. Porque como ya os he dicho, yo soy amigo suyo. Yo le tengo un enorme cariño desde hace muchísimo tiempo, respeto y admiración. Pero es que es una persona tan profundamente bondadosa, aparte de talentosa, inteligente y cultísima, tiene una humanidad dentro, es una humanista radical. O sea, le ama a la gente, ama al mundo. Y ella, con su trabajo, lo que quiere hacer es convertir el mundo en un lugar mejor y a la gente en que sean gente mejor, más interesante. Y es lo que yo creo que ha conseguido El infinito en un junco. Hacer que el mundo sea mucho mejor gracias a ella y a su libro. Y a que la gente que lo lee sea mucho mejor gracias a ella y a su libro. La gente se ha enamorado del infinito en un junco. Y por eso se explica, pues, aspectos como esta biblioteca llena de gente que estoy segura enamorada de este libro, que ha sido feliz gracias a este libro, y cuando un libro hace feliz de esta manera a tanta gente, se corre la voz por todo el mundo, y es lo que explica pues que lleve 50 ediciones, que haya sido traducida a más de 40 lenguas, y que esté recorriendo el mundo como si se tratara de una novela de Julio Verne, con el libro, con El infinito en un junco, con este hijo precioso que le ha salido, hijo literario, y que se parece tanto a ella, porque El infinito en un junco es Irene Vallejo en estado puro. Así que un aplauso para esta maravilla de ser. A ver, por alusiones, ¿qué tienes que decir? Ahora es cuando yo me sofoco, me ruborizo, me cuesta controlar las emociones y bueno, ¿qué voy a decir? Ver esta sala llena, rebosante, vibrante de gente lectora, me parece algo maravilloso y además una refutación para todos los catastrofistas, para todos los apocalípticos de la lectura. A mí me gustaría que ahora vinieran aquí, ¿no? Quienes dicen que ya no se lee, que los jóvenes no leen, que los libros no tienen lugar en un mundo de pantallas, de prisa, de ansiedad, de angustia, de pragmatismo extremo, ¿no? Me gustaría que vinieran aquí y explicaran este fenómeno maravilloso que es tener aquí en esta biblioteca pública, en esta comicteca de Murcia, no, el vernos arropados por todos estos rostros sonrientes que representan para mí una victoria de esa aventura milenaria que yo quería contar en El infinito en un junco, y es que esa historia tiene muchos protagonistas y todos ustedes lo son protagonistas de esta historia, porque aún seguimos luchando y tratando de mantener vivos los libros, la palabra, y aquí hay mucha gente querida de la educación, de las bibliotecas, y bueno, yo creo que todos ustedes son realmente los protagonistas de mi libro del infinito en un junco, y es maravilloso estar aquí
rodeada de todos ustedes que parecen salidos de las páginas de esa aventura, como si fueran los personajes o si se hubieran escapado de alguna viñeta de esta adaptación gráfica, y tenernos aquí los unos a los otros para compartir esta pasión que yo creía que era una pasión excéntrica, porque nos decían que todo esto estaba al borde del abismo, y resulta que no es así. Resulta que somos muchos más de los que creíamos o de los que nos decían, y bueno, pues aquí está esta fuerza, ¿no? Este acto de presencia que me parece tan contundente y que sirve para despejar muchas dudas y para, bueno, construir también un discurso de esperanza. Es verdad que el libro lo que ha tenido también es una especie de fenómeno colectivo, de que los lectores se han sentido muy representados por El infinito en un junco. Y yo no sé si a lo largo de los viajes que estás haciendo, de los contactos con los lectores, estás aprendiendo cosas que nunca pensabas que ibas a aprender de unos lectores. Sí, constantemente en las filas de firmas estoy en una conversación que es algo totalmente insospechado para mí, porque yo, que era la rarita del colegio, la que pensó que nunca acabaría de encajar en ninguna parte por todas esas extravagancias que yo tenía en mi personalidad y en mi forma de ser, pues nunca creí que tendría una pandilla tan numerosa en todo el mundo, y voy viendo que eso que llamamos normalidad, pues en realidad se le puede dar la vuelta, ¿no? Y que la gente que tiene esta sensibilidad especial que yo asocio a la lectura y a los libros, muchas veces lo hemos pasado mal en algún momento de la vida, nos hemos sentido incomprendidos, ¿verdad? Y hemos vivido esas experiencias, pero luego nos encontramos en el mundo con el paso de los años, nos vamos juntando, por suerte tenemos espacios donde ahora nos podemos reunir, las ferias del libro, las bibliotecas, los clubs de lectura, que yo creo que están transformando el mundo y son un fenómeno maravilloso al que prestamos poca atención, ¿no? Un fenómeno espontáneo y nacido desde abajo, para reunirnos alrededor de los libros y de las palabras. Pues todas estas personas, como en general somos educados, sosegados, no armamos mucho ruido ni escandalera, pues es muy fácil subestimarnos, pero yo creo que algún día deberíamos ponernos de acuerdo y fijar una fecha del orgullo lector, y entonces salir todos a la calle para saber de una vez por todas cuántos somos, ¿no? Y que dejen de decirnos que ya nadie lee, que somos una minoría y que esto va directo al desastre. Y sí, las pilas de firmas son momentos en los que se comparten muchas experiencias de lectura y vitales, ¿no? Y te vas dando cuenta en cuántos lugares hay personas esforzándose por, pues, trasladar el testigo a otras generaciones, a otras personas, y cómo a través de los libros se forjan amistades, afectos. En Colombia de nuevo Colombia, estuve hace un poco más de un mes en la Feria del Libro de Bogotá, y una persona que estaba en la fila de firmas me enseñó en una hoja del libro del infinito en un junco la dedicatoria de su novia, que se le había declarado de amor, ¿no? Le había declarado su amor en una página del libro, lo había escrito ahí, lo había dejado en una página para que estuviera leyendo y se lo encontrara por sorpresa, y me dijo que allí había empezado su relación, cuando él leyó esa declaración de amor en la esquinita de un libro, y bueno, pues descubrió que allí estaba el principio de esa historia, ¿no?
Y de esas hay muchas anécdotas, muchas vivencias, muchos recuerdos y el compartirlas unos con otros pues hace pensar que realmente a través de los libros fluye algo más que palabras, algo que es ese contacto y cercanía humana que ahora nos hemos dado cuenta de que lo necesitamos más que nunca después de los confinamientos y la pandemia. Hemos descubierto que necesitamos, ¿no? esas relaciones, y a través de los libros se establecen amistades, intimidad, afectos. La relación que yo tengo con mi madre y a la que he rendido homenaje en El infinito en un junco y ahora en el cómic tiene mucho que ver con los libros. Mi madre y yo nos relacionamos constantemente hablando de libros, comentando los libros que leemos, intercambiándolos, y eso se ha convertido casi en un lenguaje o en un ritual privado entre nosotras, desde que me leía cuentos cuando yo era pequeña hasta ahora mismo. Entonces yo creo que nos relacionamos con el mundo a través de esas dimensiones paralelas donde existimos unas horas con absoluta libertad. Aquí una psicofonía. Estábamos hablando de otras dimensiones y ha llegado la psicofonía misteriosa. Creo que alguien, ¿no? Algún espectro salido de las páginas de un libro ha querido manifestarse y decirnos que efectivamente se siente en comunicación con nosotros. Bueno, estás dejando muchas claves del propio libro. Has dicho una cosa que yo creo que es una de las más importantes, y es que para explicar o para tratar de explicar el fenómeno, y es que este libro tiene algo de desafío a nuestra época, o a ciertos rasgos que se suponen de nuestra época y que están muy en primera línea, ¿no? Lo que has dicho de que de repente el libro parecía un objeto que estaba condenado a la extinción, pero también una época donde reina la fugacidad, donde reina la prisa, la urgencia, donde reina de repente la ignorancia. Y este libro apela a lo contrario. Para empezar, se apoya en la capacidad que tienen los clásicos para arrojar luz sobre el presente, ¿no? Y sobre nuestra vida y sobre la condición humana. Y eso yo creo que la gente necesita referencias tan sólidas como esas, en un momento y en una época de la historia donde la incertidumbre preside muchas de las cosas de nuestra vida. Entonces, los clásicos ofrecen una especie de seguridad, de solidez, a los que la gente se ha querido agarrar, ¿no? Y yo creo que El infinito en un junco representa muy bien, por ejemplo, eso. Y en una época dominada también por la mentira, por el insulto, El infinito en un junco es tan delicado, es tan exquisito, tiene tanta verdad dentro, que eso también va en contra de esos rasgos de nuestra época. Yo no sé si piensas que puede ser también una de las claves por las que ha calado tanto. Bueno, era una de las razones por las que yo estaba segura de que el libro no iba a tener ningún éxito cuando lo escribía, porque parecía que en El infinito en un junco estaba abrazando todas las causas equivocadas, ¿no? En función de lo que nos decían y del discurso dominante. Si ya cuando decidí estudiar filología clásica me convertí en esa persona a la que todo el mundo decía: no vas a llegar a ningún lugar, nunca vas a tener un trabajo respetable si decides estudiar filología, y además filología clásica, que parece la más temeraria de todas las filologías. O sea, por si fuera poco, estudiar y hacerte especialista en griego clásico y en latín, ¿no? Esto era totalmente un anacronismo, y la gente, después de preguntar para qué servía, continuaba diciendo que si eso todavía se enseña, como diciendo, hace ya siglos que aquello se quedó anticuado, ¿no? Y yo estoy acostumbrada a ir siempre frente a, ¿no? Contra el discurso dominante. ¿Para qué sirve la filología? ¿Cómo se te ocurre querer dedicarte a escribir libros? Pero si te pones a escribir libros,
un ensayo, precisamente, que ya parece que es todavía más minoritario y vas estrechando, ¿no? Tu margen de acción. Y además decides que vas a hacer un elogio a las humanidades, a los clásicos y a los libros, que es todo lo que nos vienen diciendo que tiene ya fecha de certificado de defunción, ¿no? Entonces yo estaba realmente convencida por ese discurso de que lo que hacía yo era una excentricidad máxima, siempre y en todos los casos, y por tanto que ese libro pues no iba a llegar a ningún sitio, y de hecho incluso algunas personas me lo decían mientras yo lo estaba escribiendo. Hablé con alguna persona del sector editorial, yo le conté con todo mi entusiasmo, estoy escribiendo estas 1001 noches de los libros llenas de historias y aventuras de personas que a lo largo del tiempo han sido capaces de esconder, de huir, de copiar, de afrontar riesgos por salvar los libros. Y la respuesta fue, no, sí, es un tema muy bonito, pero 300 ejemplares de ventas, ¿no? Y me decían, y además me dijeron, quizá en un país culto como Francia o Alemania este libro podría funcionar, en España no. Esto es una cosa de la que me he acordado muchas veces, ¿no? Porque es como muchas veces a menudo subestimamos a la gente, y eso tiene las consecuencias de que intentamos adelantarnos a lo que la gente va a querer y luego les atribuimos la responsabilidad. No, es que esto es lo que pide el público. No, es que esto no lo quiere. No, es que esto no va a tener éxito, ¿no? O sea, primero les atribuimos y luego primero sus deseos y después la culpa de que ciertos libros o que cierta literatura no pueda triunfar, en vez de simplemente confiar en que lo que nos gusta a nosotros que escribimos o lo que le gusta a un editor va a ser lo que le puede gustar al público, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba convencidísima de que iba a ser mi libro comercialmente más catastrófico de todos, y lo escribí en un momento personal, tú lo sabes, Luis, cuando había nacido mi hijo con muchos problemas de salud. Entonces yo lo escribía como terapia para mí. Estaba constantemente de casa al hospital, del hospital a casa, porque el niño estaba en la UCI neonatal del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Y entonces yo necesitaba unas horas al día reconciliarme con esas cosas extravagantes que a mí me dan la vida. Y por eso me dedicaba a escribir este libro, sin ninguna perspectiva de éxito, de ediciones, sin pensar en el mercado, en la industria, en lo que se supone que debes escribir si quieres tener un éxito, ¿no? En absoluto. Lo escribía con la felicidad de la experimentación y de las bajas expectativas. Pero qué maravilla que un libro del que la editorial pronosticó 300 ejemplares de venta haya vendido en todo el mundo millones de ejemplares, que haya millones de lectores que estén en todo el mundo enamorados de este libro. Es que me parece una cosa que no dejo de asombrarme, ¿sabes? Porque es un fenómeno completamente, ya lo he dicho al principio, único. En el libro, como en muchas de las cosas que has escrito a lo largo de tu vida, haces una conexión maravillosa entre el presente y el pasado, ¿no? Y explicas el pasado que nos explica, ¿no? A mí me gustaría, y has arrojado algunas de esas claves, que también hagamos lo mismo contigo. Es decir, tú también, la raíz de lo que eres, y este libro concretamente, también tiene una explicación en tu propio pasado. Este libro, de alguna manera, lo llevas escribiendo toda tu vida, casi literalmente toda tu vida. Y muchas de las cosas que tú viviste en tu infancia te marcaron de una manera brutal, algunas cosas maravillosas, otras cosas muy desagradables, pero tanto unas como otras forjaron también tu personalidad, tu manera de ver el mundo, tu manera de estar, tu vocación, tus pasiones
y hubo personas trascendentales como tus propios padres, como tus abuelos. Y me gustaría que nos hablaras de esas raíces tuyas, porque yo creo que van a ayudar también a la gente a comprenderte a ti y el propio fenómeno del infinito en un junco. Sí, a muchas de esas personas ya les he hecho un homenaje en el libro, a mis abuelos. 3 de mis 4 abuelos fueron maestros en el mundo rural y yo creo que eso deja una impronta muy grande a través de las generaciones, ¿no? El educarse y crecer con unos abuelos que se han dedicado a enseñar en condiciones muy difíciles en la posguerra, con todas las carencias materiales, pero con ese convencimiento pedagógico que yo creo que ya pasó a los genes y lo hemos sentido toda la familia. Guardo todavía en mi casa libros con el sello de las misiones pedagógicas de las escuelas donde estuvieron mis abuelos, y hay algo de esa idea de las misiones pedagógicas, de que los clásicos importan hasta en los lugares más recónditos del mundo, ¿no? Y yo ver un libro de Ibsen para una escuelita pequeña de una localidad de Soria llamada Aldehuela de Periáñez, a mí eso me emociona, ¿no? Y me emociona el discurso de Lorca, donde dice que si yo fuera pobre no querría un pan, sino medio pan y un libro, ¿no? Cuando se inauguró precisamente la biblioteca de su pueblo de Fuente Vaqueros. Todas esas influencias estaban allí flotando en la vida familiar. Mis padres, los dos, eran grandísimos lectores. Mi madre siempre ha amado los libros, me leía cuando era pequeña antes de dormir y no solo es que fuera una gran lectora, es que era una gran juglar y ahora lo sigue practicando con mi hijo, ¿no? Una de esas personas que sabe contar una historia y esto es un talento espontáneo, ¿no? Ante el que hay que descubrirse y quitarse el sombrero. Cuando una persona sabe utilizar las entonaciones, las pausas, ¿no? Interrumpir el relato en el momento más interesante y hacerte sufrir y suplicar que continúe contando. Esa astucia de cambiarles los nombres a los personajes y ponerle los míos y los de mis amigos, ¿no? Y así luego yo fui durante mis años de adolescencia de decepción en decepción, porque yo creía que esas historias hablaban de nosotros y, por ejemplo, pues con el poema este de Margarita está linda la mar, a mí me lo recitaban con Irenita está linda la mar y convencidísima de que era sobre mí, como luego resulta que hay otra persona que me usurpa el lugar, ¿no? Y bueno, pues tuve todas esas ventajas, ¿no? De llegar ya a una familia que me estimula toda la creatividad, toda la imaginación, me lleva al mundo de la lectura. Se dieron cuenta enseguida de que yo tenía una sensibilidad especial hacia las palabras y entonces trabajaron porque yo eso lo nutriese. Y luego he tenido mucha suerte también con profesores que me han dejado una impronta muy duradera. Menos suerte tuve con mis contemporáneos, que en el colegio pues no entendían mi forma de ser, les parecía que era la empollona, la repipi, la rara, y me castigaron por eso, en el fondo por ser diferente. Hay muchas formas de perseguir la diferencia, por rasgos físicos, por formas de ser, por formas de hablar, por ser extranjero, por llegar de fuera, por una situación familiar, por 1000 razones. Pues a mí me correspondió por esta, ¿no? Y bueno, pues entre todas esas influencias vas tomando decisiones, ¿no? Y te vas de alguna manera esculpiendo a ti misma. Pero yo creo que el momento crucial realmente, donde todo se podría haber perdido, fue con el nacimiento de mi hijo, cuando él necesitó la atención, meses de ingreso en la UCI neonatal y bueno, pues allí es donde mi vida y mi sueño de convertirme en escritora
se hubiera podido perder si no hubiéramos tenido la sanidad pública que nos atendió, que nos cuidó. Y yo he vivido en países donde si no tienes un seguro que cubre tus necesidades sanitarias, o bien te hipotecas para toda la vida o te quedas en la cuneta. Y la sensación de haber tenido la suerte de nacer en un país donde eso no sucedió y donde nos cuidaron, nos curaron, ¿no? Y donde nos atendieron, me produce una sensación de privilegio y de gratitud inmensa. Y es allí donde siento que si no hubiera recibido, ¿no?, ese apoyo de una comunidad que decidió que vamos a curar a todos y vamos a cuidar a todos, yo no habría podido escribir ese libro porque hubiera tenido que empezar a trabajar para pagar una deuda y nadie se le ocurre escribir un libro para pagar deudas, porque lo que habitualmente pasa con los libros es que te causan deudas, ¿no? Entonces, la existencia misma del infinito en un junco se debe a esa sanidad pública que decidimos entre todos y a las personas que nos cuidaron en el Hospital Infantil de Zaragoza. Y entonces, bueno, pues yo, que además he estudiado con becas públicas, soy el producto de todas esas apuestas colectivas y no lo voy a olvidar nunca, que todo lo que yo he conseguido necesito previamente ayuda, impulso, confianza y bueno, y la solidaridad de todos. Y eso sí que es lo que me ha marcado más decisivamente. Por eso también nos alegramos especialmente de que a ti te pasara un fenómeno así, porque sabíamos muy bien la trastienda de este libro. Su hijo, Pedro, es un niño completamente adorable y me hace muchísima gracia que, bueno, todos los niños en un momento dado pues dicen lo que quieren ser en esta vida. Claro, él está rodeado de lo que está rodeado ahora mismo, del fenómeno del infinito en un junco, y un día le dijo a sus padres, yo lo que quiero ser es editor. Ya se ha dado cuenta de quién manda aquí, ¿no? Los editores. No, si es que hasta tiene el nombre para su editorial, que es Cucurucho. Cucurucho es la editorial de libros de mi hijo Pedro. Pero sí, ha sido muy divertido porque además ahora con el cómic, él aparece representado en el cómic. De hecho, en esta segunda edición lo hemos colocado en la primera página con una dedicatoria porque le hizo tanta ilusión verse ahí representado en el Infinito en un junco ensayo, ¿no? O sea, él sabía que estaba en ese libro, pero no le parecía particularmente excitante. Pero estar dibujado, ¿no? Tener una vida como dibujo, le ha parecido maravilloso y se lo llevó al día siguiente al colegio para enseñárselo a todos sus compañeros. Y les iba diciendo, ahora yo soy como Asterix, o sea, yo he ascendido a la categoría de personaje, de cómic. Ahora yo tengo una segunda vida, ¿no? En la ficción, y eso le hace extremadamente feliz. Así que ha sido muy, muy divertido y emocionante también vivirlo. Y en este cómic él ha sido asesor. Ya, le íbamos pasando las páginas y él iba dando sus opiniones porque, bueno, también queríamos que el libro pudiera llegar a un público joven y qué mejor que tener en casa un asesor de 10 años, ¿no? Desde luego, y qué maravilla ver aquí entre el público a gente de generaciones tan diferentes y a niños como los que nos rodean. Vamos a centrarnos un poco precisamente en la versión gráfica en el cómic del Infinito en un junco, porque claro, de entrada lo que amplía, aparte de darle una nueva vida al Infinito en un junco, lo que amplía es un sector de lectores que, como ellos, estoy seguro de que van a devorar el cómic si no lo han hecho ya. ¿Cómo has vivido esto y cómo surgió la idea de convertirlo? Fue una idea tuya. Fue idea mía, sí. Pero al principio otra vez pensaba, bueno, esto seguramente es una insensatez, llevar un ensayo al cómic, ¿no? Porque
no es a lo que estamos acostumbrados. En nuestros tiempos lo llamábamos historietas y tebeos simplemente. Lo del cómic ya fue darle un nombre un poquito más pomposo. Ahora lo llamamos novela gráfica, pero claro, El infinito en un junco no es una novela, es un ensayo. Y esto del ensayo gráfico todavía no está muy acuñado, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, me van a decir los editores que esto es producto cero comercial y que no nos vamos a meter en adaptar un ensayo al cómic. Pero me hacía ilusión porque yo creo que los cómics están en el origen de nuestra pasión lectora, o sea, nos han ayudado a entrar en los libros, han sido un vehículo de iniciación y parece que se quedan ahí como en un segundo plano, ¿no? Les agradecemos ese papel que han jugado y en nuestra memoria afectiva están allí el Mortadelo y Filemón, el Zipizape, Rubén del Percebe, ¿no? Todos esos personajes que nos han marcado, que nos han dejado mucha impronta y que ya nos enseñaron a empezar a leer la secuencia de las viñetas, a leer así sucesivamente, a entrar en otros mundos. Entonces, bueno, era una forma de decir, bueno, si es El infinito en un junco es una celebración de los libros, pues vamos también a hacer un homenaje al cómic que tanta importancia tiene en esas primeras fases de lectura y bueno, y además es que casi se podría decir que es más antiguo que los libros, ¿no? Si nos remontamos a las pinturas rupestres o incluso a los códices iluminados del medievo, ¿no? Donde los textos empiezan a convivir con esos dibujos, con esos seres allí, marginales literalmente, porque estaban en los márgenes, ¿no? Y ahí están las semillas del libro, desde Altamira hasta nuestros códices iluminados y miniados. Entonces, bueno, yo fui a la editorial con mi idea loca y parece que mi idea loca pues les gustó, les interesó o les pareció un reto apasionante y empezamos a trabajar con el ilustrador, con Tito Alba, que además lo propuse yo porque ya había leído varios de sus cómics y me gusta mucho cómo dibuja con esas acuarelas, ¿no? Esa parte artesanal de dibujar las viñetas una por una. Se puede casi palpar el papel de la acuarela, ¿no? Por debajo de los dibujos. Y entonces empezamos esta aventura un poco extraña juntos y nos pareció a mí me pareció muy divertido trabajar así porque ya cuando he hecho con Shiska Mas, que es una guionista de cómic, hemos trabajado ya para reelaborar el texto viñeta por viñeta y es como reescribir otra vez el libro unos años después, pero hacerlo de una manera más gamberra, más traviesa, más humorística, más ágil y incluso tomándome menos en serio a mí misma, ¿no? Con más autoironía. Y eso ha sido muy, muy refrescante, aprender los recursos del cómic y aprender a pasarme yo misma también por ese tamiz, ¿no? Y jugar, ¿no? Jugar, porque yo creo que ha sido un juego entre todo el equipo que hemos participado en esto, que muchas veces nos sentíamos como niños planeando, teniendo ideas extravagantes y luego preguntándonos si eran cosas que se pudieran hacer o no. Y ha sido, sí, en medio de todos los viajes al extranjero, pues eso era como un momento divertido para trabajar en esta adaptación y para hacerla posible. Entonces, bueno, yo espero que eso se trasluzca, ¿no? Y que ustedes cuando lo lean también noten cómo nos hemos divertido, cómo hemos jugado, cómo hemos hecho travesuras, cómo hemos bajado a los clásicos del pedestal y cómo nos hemos permitido divertirnos y ser un poquito incluso más irreverentes que en El infinito en un junco. Completamente de acuerdo. Yo cuando leí El infinito en un junco me deslumbró y cuando he leído la versión gráfica, el cómic, además de deslumbrarme, porque me parece que es una maravilla, que es una joya, es que me ha hecho reír. O sea, le habéis añadido humor.
Y eso ya me parece también un logro extraordinario, o sea, que estaba además en vuestra vocación de... Sí. No, es que yo creo que en general para el público joven el humor es muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que para todos, Sí. pero con el público joven es imprescindible. O sea, si no entras por el humor es muy difícil. Y bueno, eso lo he experimentado con mi propio hijo cuando le cuento historias, ¿no? Y veo que rápidamente conectan los niños con el humor, a veces incluso con un sentido del humor muy surrealista, ¿no? ¿O será que somos aragoneses? Pero el humor surrealista les encanta, y el humor lingüístico y los juegos de palabras y las adivinanzas y los trabalenguas, esas cosas de toda la vida que sigan funcionando muy bien. Y luego también es que, claro, la diferencia entre escribir este libro y la adaptación al cómic ha sido trabajar en equipo, trabajar en grupo, que muchas veces escribes en soledad y estás tú ahí tomando todas las decisiones y no sabes y tienes dudas horribles y chirrías de dientes y no duermes ahí con tus dilemas. Pero cuando trabajas en un equipo, cada uno va lanzando sus ideas y esas ideas alimentan las de los otros y es cada vez más divertido, ¿no? Hacerlo así, confías en el talento de los demás y vas como más acompañado de la mano. Y eso también es una forma de reivindicar que al final en los libros hay mucha gente, que pensamos solo en el autor, pero hay un grupo de gente que participa y colabora en crear los libros. Y en este caso, pues hemos tenido a Xisca Mas, que es la guionista, por supuesto a Tito Alba, que es el dibujante, pero también la gente del taller. Irene Castillo ha estado allí trabajando con nosotros, los colores, las formas, las maquetaciones, desde la editorial, editores. O sea, ha sido un trabajo de mucha gente, y eso de sentirse acompañado e ir de la mano es muy bonito. Rindes homenaje a tus padres, rindes homenaje a tu hijo, y también rindes homenaje a tu abuelo, que fue quien te transmitió el amor por los tebeos. Sí. A ver, el amor por los tebeos yo lo he visto siempre en mi familia, y eso hacía que yo nunca pensase que los tebeos fueran cosa de niños, porque yo veía a mi padre y a mi abuelo leer tebeos y les encantaban, y de hecho habían guardado los viejos tebeo de su infancia y de otros tiempos y los teníamos allí guardados, y era divertido. Además, mi padre leía mucho cómic underground, pues El Víbora, Papus, todas esas cosas, y yo recuerdo a mi abuela discutiendo con él y diciéndole: ya estás leyendo La Carnaza, lo llamaba La Carnaza a esos cómics, y claro, yo decía, uy, ¿qué habrá allí que merezca el nombre de Carnaza, ¿no? Y eso me intrigaba. Pero sí formaba parte de, ¿no?, esos personajes que luego los llevamos en la memoria y pasan de padres a hijos y de abuelos a nietos, y es muy divertido, ¿no? Como ha pasado en el mundo francófono con Tintín, ¿no? Que ya es una cosa que de generación en generación va pasando y lo heredan abuelos, nietos, bisnietos, y todo el mundo mantiene su fascinación por el personaje. Así que sí, ahí estaba también esa herencia familiar, y yo estoy segura de que a mi padre, si lo pudiera ver, le divertiría mucho que un libro mío haya acabado convertido en un cómic, ¿no? Un poquito de Carnaza tiene también. Bueno, es un libro tan especial, Irene, es tan especial, que en estos encuentros siempre dejamos un tiempo para que el público intervenga. Yo estoy completamente convencido que tenéis, varias personas de las que hay aquí, ganas de contar lo que el infinito en un junco os ha provocado. Bueno, pues ahora en este impasse y en este momento de silencio, ya que no puede contestar ni defenderse, yo quiero darle especialmente las gracias a Luis Alegre por esta invitación, por esta charla, y reconocer que la verdad es que Luis tiene mucha influencia y mucha culpa del gran momento de las letras aragonesas, porque él siempre nos ha apoyado desde el principio, nos ha impulsado,
y es un terco defensor de la cultura y de todas las cosas bonitas que pasan en Aragón. Así que yo también quiero pedir un aplauso para él especialmente. Además de escritor y director de cine, que también hay que decirlo. Ya os he contado antes de la generosidad y de la categoría humana de Irene Vallejo, y no deja de demostrarlo a la mínima oportunidad. Bueno, en cualquier caso, se trataba de que ahora tengamos un rato para los que queráis contar vuestra propia historia de amor con el infinito en un junco, nos contéis lo que os apetezca o le preguntéis a Irene lo que se os ocurra. Así que quien quiera intervenir, que levante la mano y le daremos la ocasión de hacerlo. Todo lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar. Buenas tardes y muchísimas gracias a Irene Vallejo y a Luis Alegre, porque es una alegría compartir esta tarde con vosotros. José y yo hemos venido desde Albacete, a propósito, a verte, porque ya sabes que yo te asemejo como si fueras la Rosalía de los libros. La gallega también, pero ahora me refiero a la Rosalía catalana. Agradecerte, decirte que trabajo en una biblioteca, soy bibliotecaria. Aprovecho para hacer el momento una de las bibliotecas más bonitas de España y de Albacete, la Biblioteca de los Depósitos del Sol. Si vais por Albacete, pasar a verla. Tu libro, a mí personalmente, como persona, me curó y me reconfortó durante la pandemia. Y así lo transmito cada vez que viene alguien a la biblioteca. Creo que lo que decía Luis Alegre de qué es lo que ha hecho que tu libro sea especial, y más en el mundo de las bibliotecas, que es como un mundo del silencio, todo muy callado y tal, es el gran amor que transmites por los libros y por toda la historia de las bibliotecas del libro y de la lectura. Y que los que consideramos que eso nos salva y nos hace mejores, sigue estando ahí. Entonces, yo solo sueño con poder llevarte algún día al Albacete, que lo voy a conseguir, y darte la inmensa gracias por de mi parte y yo creo de mucha más gente. Y ya nada más. Bueno, buenas tardes. Bueno, tenía muchísimas ganas de conocerte, me ha encantado la charla que me ha llevado. Y iba a conocerte en 2020, que ibas a venir a Cartagena, y al final no llegaste. Y bueno, El infinito en un junco también me salvó a mí, porque lo leí justamente ese año. Y descubrí una figura muy interesante que es Neduana, y que, bueno, me pareció increíble que fuese una mujer la primera escritora. Sí. Sí, es verdad. A mí me sucedió lo mismo cuando yo estaba tratando de tirar del hilo para encontrar mujeres escritoras en la antigüedad, o filósofas, o maestras, ¿no? Y planteándome la pregunta de en este mundo clásico que siempre nos lo presentan como un paisaje masculino, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Leían? ¿Escribían? ¿Qué sucedía con ellas? Había estudiado una especialidad y la única mujer a la que me habían citado era Safo de Lesbos, y ninguna más en absoluto. Entonces, quiero decir, como creadora, evidentemente sí, personajes históricos, pero nunca ninguna otra escritora. Y entonces empecé como a tirar de los hilos y a preguntar a las fuentes y a los textos qué pasa con las mujeres, dónde están, escriben, ¿no? ¿Qué hacen? Y como a recoger trocitos, restos, añicos, ruinas, ¿no? Para hacer un paisaje, al menos aunque fuera un paisaje arrasado, pero que supiéramos al menos qué se había perdido, ¿no? Y entonces voy tirando de los hilos y de repente me encuentro con esta mujer, con Enheduanna, que resulta ser la primera persona del mundo que sepamos que firma un texto con su propio nombre. O sea, allí donde nace el yo literario, la primera voz es una voz de mujer. Es quien sale del anonimato, ese anonimato que nos decía Virginia Woolf que es casi siempre una mujer, pues la primera que sale de ese anonimato
es esta sacerdotisa acadia, es decir, que vivía en el actual Irak. Y produce a mí una gran perplejidad. ¿Cómo es posible que una figura de esta envergadura para la historia de la literatura no esté en nuestros libros de texto? Y es algo que nos repiten constantemente, ¿no? No se puede cambiar la historia hacia atrás, ha habido muchas injusticias, las mujeres no han podido escribir o publicar o hacerse un lugar, pero ahora no podemos cambiar la historia, aunque nos gustaría. Pero estaba esta mujer que es la primera persona ¿no? que nos explica esa transición del mundo del anonimato al mundo de la autoría, de la oralidad a la escritura, en el país donde nace por lo que sabemos la escritura más antigua. Y por qué de esta mujer no nos hablan los libros de texto, ¿no? ¿Por qué nos la han escondido? ¿Por qué nos la han hurtado? Y en cambio hemos ido a poner el comienzo simbólico en Homero, que no sabemos quién es, que es un fantasma, que es una incógnita, que es un enigma, que no sabemos si es una persona, si es un apodo, si es un grupo, una tradición, ¿no? Una sucesión de personas. Y sin embargo de Enheduanna sabemos mucho de su propia biografía, la cuenta ella. Habla de sí misma, tiene una confianza en su propia valía que es muy inspiradora. Y de ella, absoluto silencio. No digo ya entre el gran público, sino incluso entre las personas que hemos estudiado una especialidad de mundo antiguo. Tengo que hablar de él, lo tengo que sacar a la luz de este personaje, tengo que darle la mano a Enheduanna. Y tengo que hacer lo posible para que la conozcamos y para que hablemos de ella, para que se publique su obra, porque han sobrevivido poemas y cantos, ¿no? Tiene que dejar de ser una desconocida, y ese era uno de los objetivos también del libro. Y en el cómic también está, la hemos dibujado a partir de un disco donde más o menos se la representa con un peculiar tocado. Pues bueno, allí aparece, se asoma a las viñetas del libro y hablamos de ella e insistimos y la reivindicamos porque, bueno, creo que hay trabajo por hacer todavía para recuperar esas voces que existen, que nos han dejado obra y que las hemos orillado. Muchas gracias por la pregunta. Además es que insiste en una de las grandezas del Infinito en un Junco, que es la celebración de las mujeres. Que, o sea, forma parte, yo creo, de los puntos fuertes del Infinito en un Junco. Para mí era muy importante, pero muchas veces me han dicho, escribe un libro de las mujeres en la historia del libro, ¿no? Y yo decía, no, yo no quiero escribir una historia de las mujeres como si fuera una excepción o como si fuera una monografía. No, yo quiero ya historias que las incorporen, o sea, que estén ahí. Y no necesitamos un epígrafe especial en el fin del tema o no como si fueran la excepción, sino ya incorporadas, están ahí y además reconociendo que hubo muchas más que se han perdido pues porque nos cuesta más reconocer el mérito de las mujeres, ¿no? Y porque la historia posterior de la literatura y la tradición y quienes han copiado los manuscritos pues han concedido menos valor a su obra. Pero por lo menos las que tenemos, las que sabemos, las que estuvieron, las que cambiaron el mundo, esas tienen que estar ya en la historia general, en la colectiva, ¿no? En la que nos explica y nos representa a todos. Y ese era uno de los objetivos del Infinito en un Junco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre los jóvenes y los clásicos. En el instituto donde trabajo, todos los años cuando se compra algún libro para lectura general, suelen ser libros que todo libro es valioso, pero quizás sean libros que no pasen a la historia. Y creo que existe una contraposición entre hay gente que opina que los jóvenes no están preparados para abordar los clásicos y que en aras de que lean, da igual lo que lean, que ya se engancharán, con lo cual se les da a leer obras más livianas o más de consumo rápido, y no estamos de alguna manera impidiendo o prejuiciando y dando a entender que ellos no pueden acceder a ellos, y estamos de alguna manera cercenando esa capacidad de asombro, que quizá ese contacto directo le damos con una literatura de segunda o tercera o de cuarta categoría. ¿Cuál es su postura al respecto? Porque en mi instituto realmente hay como una lucha de posturas y me gustaría saber su postura. Yo, a ver, cuando yo era, la pregunta es muy interesante.
Yo cuando era pequeña en el colegio quería leer libros que estaban clasificados en zonas de la biblioteca por encima de mi edad. Y entonces los profesores no me dejaban sacarlos. No me dejaban sacar libros para 11 años cuando tenía 8 y no me dejaban leer libros para 9 años cuando tenía 7. Cuando esas etiquetas son totalmente arbitrarias. La cuestión es que no existe, igual que no nos sirve cualquier persona para enamorarnos, pues no nos sirve cualquier libro para construir sobre él una relación fructífera con la lectura. Entonces yo creo que hay que ser flexible y cuando a mí he tenido la oportunidad de hacer listas de lectura, siempre las he dejado abiertas para que pudieran elegir cada persona según sus intereses, según sus pasiones, que a veces no tiene que ver con que sean clásicos o no, sino con los temas o con, ¿no? O a uno le interesa más la fantasía y a otro le interesa más el realismo. Hay quien quiere verse representado en lo que lee y hay quien quiere todo lo contrario, proyectarse a otros mundos y a otras realidades, ¿no? O sea, yo creo que también la iniciación a la lectura tiene que ver con la libertad, ¿no? Y que es bueno abrir el espectro, pero tampoco cerrar las puertas y considerar que la gente no puede disfrutar de un clásico o no puede disfrutar de una gran obra. De hecho, para mí el principio de todo fue mi padre contándome la Odisea cuando yo tenía 3 años. Y las mitologías, en general, mi experiencia es que a los jóvenes les gustan muchísimo, ¿no? También porque, de alguna manera, esa crudeza que tienen las mitologías, que no son nada condescendientes, hablan a muchos temores, a muchas angustias, a muchas pasiones, a muchos deseos, de una forma mucho más directa que alguna literatura que ahora intenta utilizar un lenguaje muy medido, muy sopesado, no vaya a ser que no ofenda a nadie. Y precisamente la mitología griega, que es sangrienta, que es terrible, que es a veces violenta y a veces profundamente emocionante, ¿no? Con unas historias que hablan también a los rincones más turbios y oscuros de nuestra experiencia, que están ahí, que también se tienen que expresar, ¿no? Pues muchas veces conectan más fácilmente que todos estos libros higienizados que a veces les ofrecemos. Entonces, yo creo que no hay que cerrar las puertas, o sea, no hay que imponer los clásicos y tampoco sacarlos del alcance de los jóvenes. Hay que dejar que vayan buscando también hasta cierto punto su camino, guiarlos, pero guiarlos en el sentido de acompañarlos, ver lo que les gusta, lo que les interesa, e intentar recomendarles los libros que creemos que van a producir ese enamoramiento, esa pasión, esa chispa, a partir de lo que vemos que esos lectores, que todos son únicos, manifiestan. Entonces, bueno, puede haber lectores que entren a los clásicos por versiones un poco adaptadas, hay otros que pueden entrar directamente por la versión literal, hay gente que necesita entrar por libros más ilustrados, otros que se lanzan ya directamente a los libros con textos largos y complejos. Yo creo que esa tarea es de acompañamiento, es de estar, es de buscar, es de probar, es de darles la oportunidad. A mí me gusta mucho llevar a mi hijo a la biblioteca pública todos los viernes por la tarde y dejarle que elija. Y a veces elige libros que sé que no le van a gustar o que son, pero le dejo que se equivoque, le dejo que los pruebe, que intente, que tantee. Y en la medida que eso se puede hacer, acompañándolos desde las bibliotecas también de los centros, creo que eso es el sistema que más éxito va a tener, ¿no? Sobre todo, intentar entrar en la piel de quien va a leer y hacer una recomendación lo más cercana posible a su universo, pero eso sin subestimar tampoco a los lectores jóvenes, porque hay mucha gente
que ha entrado y se ha emocionado con grandes clásicos. Y si los clásicos han sobrevivido a lo largo de los siglos, no es porque haya habido siempre profesores obligando a leerlos a las generaciones, que eso más bien puede ser obligatorio en algún caso, sino porque son los libros más amados, ¿no? Los libros a los que la gente se ha aferrado con uñas y dientes porque no quería soportar la idea de que el mundo existiera sin esos libros. Y los han copiado, y los han protegido, y los han guardado, y los han regalado, y los han leído en voz alta, y los han transmitido. Y es ese amor lo que construye a los clásicos, y no la imposición y la obligación. Y si han sido capaces de atravesar los siglos, ha sido porque generación tras generación esos clásicos han hablado a la gente joven, a la gente madura, a la gente de todas las edades. Entonces, creo que no hay que subestimar a los lectores, no hay que subestimar a los clásicos. Son historias muy poderosas, han atravesado situaciones muy difíciles, duras, y han sobrevivido porque han sido capaces de despertar el entusiasmo generación tras generación. Y yo ahí creo que hay que apostar, que hay que creer y que hay que confiar en esa sabiduría de los clásicos, que para mí siempre ha sido completamente fascinante. Buenas tardes y estoy muy gratamente sorprendido y porque realmente sé que iba a estarlo, porque la altura de Irene nada más hay que escucharla, ¿no? Vamos, yo el libro cuando lo leí resaltaría dos aspectos que a mí me sorprendieron, ¿no? Uno de ellos, los dos han dicho aquí, Luis Alegre lo ha señalado reiteradamente. Uno de ellos es el cómo hacer un ensayo, un libro ameno y al mismo tiempo que te emocione, ¿no? Algo dificilísimo de conseguir, ¿no? Y la segunda cuestión es la actualización, llevar al presente, ¿no? El mundo clásico, ¿no? Porque yo que vengo de ciencia, realmente para mí ha sido totalmente un descubrimiento del cual me siento muy satisfecho y ha hecho que te siga no solamente en esto, sino como articulista. O sea, cuando veo tu nombre me tiro a ver lo que dices, porque evidentemente siempre dices cosas muy interesantes bajo un punto de vista totalmente distinto, porque te apoyas en las mitologías, los descubres. Esa faceta que yo personalmente nunca hubiera pensado que hubiera existido y te incita a esto. Y entonces me gustaría saber un poco realmente esta doble faceta que tiene de articulista. Realmente te cuesta mucho escribir esos artículos tan cortos y al mismo tiempo que digan tanto. Ay, sí, la verdad es que sí. La verdad es que además los escribo, los repaso, los reescribo. De cada artículo que se publica en El País tengo como 10 versiones intentando, ¿no? Persiguiendo la mayor claridad posible, ¿no? Que no sea confuso, que fluya bien el texto. O sea, lo trabajo con el mismo nivel de exigencia de un capítulo de un libro, el artículo. Porque además creo que los artículos son importantes, ¿no? Que llegan a muchísima más gente, en general, que los libros. Y además, bueno, los libros probablemente llegan ya a gente que está predispuesta a interesarse por el tema del que tú hablas. Pero un artículo es esa botella lanzada al océano que las olas pueden llevar a los pies de lectores muy diversos y muy distintos. Y entonces, son tribunas importantes donde yo puedo defender esas ideas que creo valiosísimas y para las que creo que siento que faltan voces, ¿no? Que no estamos defendiendo suficientemente las humanidades, que no estamos defendiendo suficientemente lo público, lo común, lo compartido, ¿no? El cuidado y todos esos aspectos que han sido tan importantes en mi vida. Entonces, para mí los artículos son muy importantes. Y de hecho el primer libro que publiqué en Aragón, en una editorial ya extinta, fue una recopilación de artículos. Así que a los artículos que publicaba en Heraldo de Aragón les debo mi primera publicación. Y además para mí esto es como un gimnasio de la escritura, ¿no? Tienes que
forzarte a una disciplina, tienes que escribir con la periodicidad que te exigen y aunque no se te ocurra una buena idea, pues tienes que intentar sacarle el mejor partido posible a una idea mediocre, pero tienes que publicar algo, ¿no? El hueco te está esperando allí y tú tienes la responsabilidad de llenarlo. Y tengo que decir que además el periodismo me ha enseñado mucho, porque yo salía de la universidad, yo me dediqué durante casi una década a investigar la historia de los libros en el mundo académico y hacía publicaciones, tesis, artículos. Y luego cuando pasé a escribir para la prensa, aprendí de mis compañeros una lección que es muy valiosa, que es la de intentar explicar lo complejo con la mayor claridad posible para un público muy amplio, no presuponiendo conocimientos previos a nadie. Y ese es un ejercicio de escritura muy exigente y creo que muy valioso, que he aprendido mucho de eso, ¿no? Aprender a pensar que todo el mundo puede entender las cosas complejas si eres capaz de explicarlas bien y no bajar el listón de la complejidad, sino subir el listón de la exigencia en la escritura, y que si algo no se entiende probablemente es culpa tuya y no de quien lee. Y entonces jugar allí a construir un lenguaje que sea muy transparente, pero al mismo tiempo esté elaborado literariamente. Y esa ha sido una gran escuela y un gran gimnasio. Y ahora, que además tengo la posibilidad de publicar en prensa extranjera, porque además de la española publico en México, en Colombia, en Chile, en Argentina y en Uruguay, eso es una apertura inmensa a una cantidad de público y a una esfera del español que me hace sentir muy, muy feliz de poder encontrar también esos interlocutores y esos lectores al otro lado del océano. O sea que para mí es importantísimo el periodismo. Qué maravilla de respuesta. Y qué maravilla de preguntas, Luis. Sí, la verdad es que sí. A ver, sí. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, Irene. Soy Francisco Javier Martínez, profesor de la Facultad de Documentación de aquí de la universidad. Es un verdadero placer para mí y por eso le he pedido a Vicente, a quien tuve ocasión de darle clases en las primeras promociones que fui profesor, y también a muchos compañeros de aquí de este edificio tan fantástico donde nos encontramos. He pedido el micro, me ha dado un poco de vergüenza, pero he pedido el micro para darte las gracias por el libro y sobre todo por esa pasión que has demostrado por la lectura y por el sitio que hace posible la lectura, que son las bibliotecas. Y en eso quería recordar una parte de tu libro cuando estuviste, creo que investigando para la tesis en el Reino Unido, no sé si era en Oxford o en Cambridge, que cuando fuiste a pedir el carnet de lectura, recibiste uno de los mayores discursos así, casi llamada bronca, por parte de ese profesional, que para cualquier otra persona hubiera parecido un ogro, ese bibliotecario que te dio tanta norma y tanta cosa que no podías hacer, pero que realmente lo que estaba demostrando era también su amor por el fondo documental, el fondo bibliotecario que estaba custodiando y que te iba a permitir consultar. Esa era un poco, darte las gracias por toda esa función para representar y poner el nivel de, como decías, hoy he leído una entrevista que te han hecho en la prensa aquí regional, donde decías que cuando escribiste el libro pensabas que solo iba a gustar a los bibliotecarios. En realidad, bueno, pues los bibliotecarios son los transmisores de la cultura y tú eres la que lo ha generado. Y quería hacerte una pregunta que me lo dice mi compañera Rosana, que está aquí conmigo, y que tiene mucho sentido. Para este libro, por mucho que tú estudiaras, mucho que tú investigaras la historia del libro, tu tesis, para escribir este libro, has dicho ahora que para cualquier columna del país necesitas 10 borradores. ¿Cuántas fuentes de información has tenido que consultar para transmitirnos todo desde el primer momento hasta el último momento del libro? ¿Cuántas has consultado? ¿Cuántas has utilizado? Tiene que ser infinito, ¿no? Ese volumen. Bueno, muchas gracias. Sí, esto es como la trastienda del libro, ¿no? Que además remonta a una tesis doctoral. Entonces, bueno, allí manejé todo tipo de fuentes, sobre todo literarias, porque, bueno, documentales, siendo filóloga como soy, sobre todo los textos, pero también
muchos papiros, estuve en varios institutos de papirología, especialmente en Florencia, donde tuve una beca, y eso me sirvió también para entrar en contacto con la cuestión de los formatos, ¿no? Y además muchos de esos textos no literarios, pero sí documentales, como cartas, donde la gente pide libros o habla de libros, sirven para ver más allá de la crítica, que es realmente cómo leía la gente, qué historias íntimas y cotidianas relacionadas con los libros se pueden extraer de los documentos. También tiene su parte arqueológica, porque muchas veces, hablando de los formatos, yo necesitaba estar en contacto con los restos que hemos encontrado de libros, ¿no? De tablillas, entonces, los papiros egipcios son muy interesantes porque muchos de ellos han aparecido en vertederos. Un capítulo se llama Nuestra deuda con los vertederos, o sea, se han salvado los que tiraron, ¿no? Y bueno, indudablemente Herculano y la Casa de los Papiros, que es otro caso donde una gran catástrofe salva fragmentos de libros y nos permite saber cómo era una biblioteca privada. Los restos que han quedado de bibliotecas romanas e incluso algunos textos epigráficos, inscripciones donde se habla de donaciones o de los libros que hay en bibliotecas ya perdidas. Entonces, bueno, con toda esa multiplicidad de fuentes, trabajé más la parte antigua y luego intentar también estar en contacto con libros manuscritos como ese libro de Petrarca que cuento que pude ver en Florencia en la biblioteca Medici Riccardi, y que es que hay que tocar un libro manuscrito, hay que tenerlo entre las manos, hay que un poco acariciarlo con los guantes, efectivamente, muy buena acotación, con los guantes siempre, pero hay que acariciarlo para darte cuenta de la cantidad de amor que hay detrás de la copia de ese libro, ¿no? O sea, imaginémonos nuestro libro favorito, el de cada uno de nosotros, que lo tenemos que volver a copiar a mano, palabra por palabra, página a página, durante meses, dedicándonos a copiarlo con una letra clara, bonita, sin errores, legible, para que exista otra copia más de ese libro y para darle más oportunidades de supervivencia. Eso es enorme y es maravilloso como acto de amor. Y yo creo que hasta que no tuve ese Petrarca en pergamino, yo no fui consciente de lo que significaba copiar uno de esos libros y además adornarlo, engalanarlo, ilustrarlo, embellecerlo, ¿no? Todo el arte que hay detrás de esos objetos. Así que, bueno, muchas fuentes y luego también muchas experiencias personales con gente en las bibliotecas. Y ahora en Latinoamérica estoy muy impresionada por muchas experiencias de mediación de la lectura en Latinoamérica, donde tengo la oportunidad de hablar con mucha gente que trabaja en esto y que me cuenta cómo se van a barrios conflictivos, a zonas violentas de ciudades muy difíciles, y se van allí con la convicción de que cuando consigues que un joven entre en un taller de lectura, en un taller de escritura, en una orquesta, en cualquier tipo de actividad artística, lo estás salvando de las maras, de las bandas, de la delincuencia, del narcotráfico, y es que realmente en las bibliotecas se salvan vidas. Se salvan vidas, se crean oportunidades, se cambian las trayectorias vitales y hay mucha gente corriendo incluso peligros en su integridad personal para cumplir esa labor y esa tarea. Yo creo que lo de las bibliotecas tiene también su dimensión heroica y es así, ¿no? Es que realmente yo pienso que en el mundo contemporáneo en el que vivimos casi no hay lugares comparables a las bibliotecas en los que pueda entrar todo el mundo, absolutamente todo el mundo puede entrar en la biblioteca. No te piden que demuestres ser nada, no te piden la documentación, no tienes ni siquiera que estar legalizado para poder entrar en una biblioteca. Puedes ser un sin techo, puedes ser cualquier persona, da igual, siempre te van a acoger.
y vas a poder tener acceso a toda esta riqueza sin que se te pida que consumas nada. ¿Qué otro sitio hay en nuestro mundo donde te acogen y no te piden que consumas nada? Es todo lo contrario, te están ofreciendo posibilidades de enriquecimiento personal. Y son lugares en los que confiamos. En muchas zonas se convierten casi en espacios sociales. Hay gente que no tiene un lugar donde estudiar y puede ir allí y encontrar calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Personas que no tienen ordenadores en sus casas o tecnologías. Se ayuda a la gente a hacer currículos para el trabajo. O sea, es realmente una labor social extraordinaria. Y eso hay que reconocerlo y hay que darle toda su importancia, porque luego hay lugares donde tienen también la tentación de decir, no, las cerramos por la tarde, que total no importa, reducimos personal. Y hay que reivindicarlos. Esto socialmente lo tenemos que defender, porque son lugares muy excepcionales, donde pasan cosas maravillosas y no tienen repuesto y no se pueden sustituir por ningún otro espacio. Entonces, las bibliotecas son parte de nuestra riqueza y si volvemos a la vida de Brian y decir, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues además de los acueductos, además de las alcantarillas, además del latín, de la gramática, de la educación, están las bibliotecas que vienen desde el mundo antiguo hasta aquí y son algo por lo que tenemos que sentirnos profundamente agradecidos. Y ahora, una vez que somos conscientes de lo que valen y de lo que hacen, defenderlas a capa y espada, porque hay mucho juego en las bibliotecas como espacio público, como espacio colectivo, que cada vez quedan menos. Hola. Estoy a tu izquierda. Si me miras, te diré una cosa. Te miro. Te quiero. Nos representas. Perdona, no te he escuchado. No. Que cuando has dicho te quiero, que nos representas. Ah. Que la queremos todos. A ti también te quiero, Luis. Pero un poco menos. Bueno, a ver, el infinito en un junco lo tengo como en el ranking de los 10 libros con los que más he disfrutado en mi larga vida, porque ya soy mayor. Y bueno, tengo un deseo. Yo ya sé la versión de por qué se llama el libro El infinito en un junco. Pero tengo el deseo de que tú me lo expliques. Pues encantadísima, claro que sí. Hay que reconocer que ese título me costó muchísimo. O sea, ha sido resultado de muchos desvelos, de mucho tiempo y a veces de momentos de vértigo en los que pensaba que no iba a conseguir un título para este libro, porque cuando yo lo envié a la editorial Ciruela tenía otro título que era Una misteriosa lealtad, una referencia a Borges, que en un momento dado define los clásicos y dice, son esos libros a los que nos acercamos con un previo fervor y con una misteriosa lealtad. Y a mí me parecía que eso, hablar del misterio, de la lealtad que tenemos a ciertos libros, era un título hermoso. Pero mi editor dijo, ni hablar, con ese título no sale, vas a tener que encontrar otro mejor. Y entonces empecé a buscar, a discurrir, él enviaba propuestas, todas me las tiraba, y dijo, bueno, tenemos unos meses para repasar el libro, estuvimos casi un año, ya se te ocurrirá alguno, ya encontrarás alguna frase del libro de donde salga un título, ¿no? Y pasaban los meses y todos mis esfuerzos fracasaban y ninguno de los títulos le convencía. Y ya llegó un momento en el que la diseñadora necesitaba el título para la página, para diseñar la cubierta, ¿no?
y quería saber por dónde iba a ir y qué tipo de motivos iba a utilizar para el diseño. Y ya dije, bueno, ahora ya me siento en la mesa y no me levanto hasta que tenga un título, porque esto ya es un suplicio y una agonía no tener el título. Y me senté en la mesa y dije, vamos a ver. Una definición del libro que no sea la definición de la Real Academia, muy útil, pero muy prosaica, muy poco poética. Yo quiero una en la que hable de qué es realmente lo que creo que es más maravilloso sobre los libros. Y entonces me puse a pensar y toda esa historia que había escrito de los libros, lo que venía a demostrar es la fuerza de lo frágil y la grandeza de lo pequeño, ¿no? Y ese contraste, esa paradoja, me interesaba mucho. Y entonces pensé en lo frágiles que son los materiales de los que hacemos los libros, que los hemos hecho de barro, de plantas, de telas, ¿no? De maderas, de prácticamente todo lo que nos rodea, se han hecho alguna vez libros. Y siendo tan frágiles los materiales y pequeños, allí cabe lo infinito de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros miedos, ¿no? Lo infinito que hay en nosotros cabe en esos pequeños objetos. Y entonces, recordando ese texto de Pascal, donde dice que el ser humano es un junco pensante y tiene un pensamiento, uno de los pensées, que es sobre el junco pensante, es muy conocido, y utiliza esa metáfora, probablemente basada en la famosa fábula del junco y el roble, ¿no? Que el junco se dobla y se pliega con los vientos, mientras que el árbol, que parece tan firme y tan sólido, el viento lo tira porque no tiene flexibilidad. Bueno, pues a través de toda esa historia literaria llegamos a este pensamiento de Pascal en el que dice, sí, los seres humanos somos como juncos, frágiles, cualquier cosa nos rompe, cualquier cosa nos mata, pero somos superiores a esas fuerzas ciegas que nos aniquilan porque nosotros tenemos la conciencia, porque nosotros tenemos el pensamiento y nosotros entendemos qué es aquello que acaba con nosotros, ¿no? Esa es más o menos la reflexión de Pascal. Entonces me gustó esa idea del junco, que además es del junco del papiro, que es el junco del canon, que también viene de la caña, ¿no? La etimología. Y entonces con todos esos juncos, allí la idea de lo infinito, que somos los seres humanos y los libros, ¿no? Frágilmente infinitos. Aquí había una pregunta. Hola. Hablo en representación del Club de Escritura de Santomera. La bibliotecaria está por ahí, la culpable. Y yo tan solo quería aprovechar que te tengo aquí y que estamos todos presentes para hacer un apunte que creo que no se ha mencionado de la cantidad de libros que nos hemos leído, creo la mayoría, gracias a tu libro. Porque al final yo, por lo menos a título personal, descubrí a muchísimos autores que a lo mejor de otra forma, no que no los hubiera leído, pero hubiera tardado muchísimo más en encontrarlos, como por ejemplo Ryszard Kapuscinski o al propio Heródoto, leerlo como algo entretenido y no, claro, nos lo inculcan tanto como algo obligatorio, que es lo que dices tú, casi perjudica. Entonces quería darte las gracias porque es un libro bibliotecario. Igual que Marta, es imposible entrar a la biblioteca y no salir con 5 libros, pues entrar en tus páginas es también ampliar la lista de deseos. Así que muchas gracias. No. Gracias. Gracias por fijarte en eso, porque a mí siempre me gustan mucho los libros que te llevan a otros libros. Carmen Martín Gaite tenía una teoría que se llama la teoría de las cerezas, ¿no? De que los libros se enganchan unos a otros como las cerezas, o que son como esos amigos que te presentan a otros amigos de sus grupos y al final acabas formando, ¿no? Como una gran pandilla.
Y sí, me gusta mucho eso, me interesan mucho los libros que hablan de otros libros, pero es que además como lo escribí pensando que iba a ser el último libro que escribiría, pues quise que fuera un homenaje a lo que los libros habían hecho por mí. Porque claro, en ese momento en el que nace mi hijo con tantos problemas de salud, yo pensé, ya está, esto se ha acabado, si ya era difícil hasta ahora dedicarme profesionalmente a la literatura, teniendo un niño al que cuidar tan dependiente, esto se acaba. O sea, probablemente era un sueño demasiado grande para mí. Y creí mientras escribía Al infinito en un junco que iba a ser mi último libro. Y lo escribía así como lleno de gratitud y de homenajes, porque pensando que ya iba a ser mi última oportunidad y entonces tenía que hacer todos los homenajes posibles porque no habría otro libro. Así que, bueno, las vueltas y vuelcos que da la vida, que el libro que yo creía que iba a ser el último, pues ha sido el que me ha abierto las puertas a lo que yo había soñado y mucho más allá, porque nunca me imaginé algo semejante en mi vida. Bueno, es que ha sido lo nunca visto. Última pregunta. Sí, gracias. Hola, Irene. Hola. Hola, Luis. Gracias por el don de tu palabra, es asombroso. Quería hacer dos preguntas muy concretas. En el libro recomiendas un libro encarecidamente. No es ya que el libro sea un libro vaca, como se ha sugerido, sino que recomiendas uno muy especial, y me gustaría saber por qué, porque si este libro tuyo se convierte, como pronostica Luis, en un clásico, pues ese otro va a ser arrastrado por tu propia opinión, que es El jardín de los Finzi Contini. Que me gustaría saber por qué. Y la segunda pregunta, por no retener el micrófono, ¿te gustaría tener el infinito de tu libro en un junco? Es decir, que la frase tan hermosa y tan afortunada dejara de ser nada más que una frase. Concretando, ¿te gustaría tener tu libro como papiro? Bueno, esa segunda pregunta es curiosa. Vamos a tener que hablar con la editorial a ver si quiere lanzar una edición en papiro o en pergamino, una edición especial, ¿no?, del libro, y si además se puede hacer una traducción al latín clásico, pues todavía mejor, ¿no? No, eso... El papiro en realidad es un material, un soporte de escritura mucho menos práctico que el pergamino. En realidad el pergamino es el mejor que ha existido nunca, el más duradero, el más flexible, el de mayor calidad y belleza estética. Lo que pasa es que, claro, conlleva la muerte de animales y bueno, y ahora no habría animales suficientes para la carnicería que tendríamos que hacer para publicar la cantidad de libros que se publican. Pero lo que pasa con el papiro, por ejemplo, es que solo se puede escribir por un lado. Entonces yo no sé cuántos rollos harían falta para mi infinito, porque como solo se puede escribir por el lado en el que las fibras vegetales son horizontales, donde son verticales está todo el tiempo estorbando la escritura, entonces no se podía utilizar. Y además es gracioso porque con la palabra rollo tenemos una relación un poco ambigua. Un rollo es una cosa como muy pesada y muy plomiza, ¿no? Pero luego por otro lado enrollarse está bien. Entonces tenemos ahí... buen rollo. Claro, y el buen rollo. Entonces estamos ahí que no nos decidimos y efectivamente el papiro fue muy importante, pero fue superado por otros materiales posteriores que son más duraderos. El papiro se deterioraba mucho con la humedad y era muy útil para Egipto, pero menos para Europa, y bueno, tenía sus inconvenientes. Entonces, bueno, creo que es bastante inviable un infinito en un junco en papiro, pero bueno, ojalá, aunque no fuera todo, pero una parte, ¿no? Un pequeño papirito, eso sería tierno y me encantaría. Respecto al Jardín de los Finzi Contini, bueno, muchos de los libros que nos impresionan tienen mucho que ver también con el momento en el que los hemos leído, con las experiencias personales. Yo estuve estudiando un año en Florencia
Y estuve leyendo mucha literatura italiana en ese momento, también como un intento de dominar la lengua, de integrarme mejor en el país, porque dedicaba muchas horas a estudiar y a escribir y no tenía tanta oportunidad de hablar con italianos. Entonces, a través de los libros yo buscaba esa lengua que me permitiría ya relacionarme. Y cayó en mis manos ese libro, que es una novela muy especial, con personajes jóvenes, como yo era cuando lo leía, que empieza en lo que parece que es una historia de amor, pero luego lo ves avanzar lentamente hacia un relato de muchísimo más trasfondo, sobre el Holocausto, sobre la marginación en Italia de los judíos, sobre el principio del fascismo. Y entonces una historia personal que parecía anecdótica va de repente tomando talla histórica y te van llevando a unas reflexiones mucho más amplias sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre la historia, sobre la libertad, sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre el duelo. Y creo que es una novela extraordinaria. Entonces, por eso quise hacerle ese homenaje muy especial. Y porque también pienso que las literaturas romances muchas veces las leemos menos que la literatura en inglés, que ahora es la que nos invade y la que nos ocupa. Y por eso también en las redes sociales yo hago un especial esfuerzo por recomendar literaturas del sur, ¿no? Reivindicar la literatura latinoamericana, la portuguesa, la italiana, la griega, la rumana, porque nos leemos menos y en cambio hay una conexión muy profunda de experiencias, de forma de vivir, y creo que si hiciéramos frente común, somos mucha gente, somos muchos escritores, muchos lectores, y podríamos afianzarnos también, pero estamos todos como muy invadidos por la literatura anglosajona. Entonces a mí me gusta hacer homenaje a esas literaturas que siempre parece que se quedan en una posición secundaria, y porque parece que el sur siempre está por debajo del norte, ¿no? Y eso también lo quiero reivindicar, el ser del sur, ¿no? Que me parece una cosa hermosa. Bueno, hemos llegado ya al final de esta maravilla de conversación con Irene Vallejo, que os habéis dado cuenta de hasta qué punto es adorable, las razones por las que nos ha enamorado con este libro, pero también con su personalidad, porque es una fuera de serie desde todos los puntos de vista y se merece el lugar tan privilegiado en el que está ahora mismo dentro de la cultura mundial. Y yo creo que todas las personas que hemos estado aquí diremos siempre recordando este día, yo estuve allí. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.